en el espacio público. Elisa Carrió. No hay nada que hacer, todo el mundo sabía que era un chico autoritario. Todo el mundo sabía que eran marginales. Me lo confirmó sus propios empleadores. ¿Vos crees que Milei y su hermana son marginales? Sí, son marginales. No tienen aportes, todo está... Su padre tiene son marginales. Y la cajera, así como dije en el 2003, el cajero es debido, y fue debido, ¿no? Y después Lázaro Báez, ahora digo, la cajera es Karina. Pero no Karina solo... Milei. Sí. Bien, acá está la señora. ¿Qué sabía Lilita cuando dijo eso? Porque eso lo dijo en marzo, ¿eh? Sí. Bueno, me parece que después también, o en otra... Yo creo que vengo cada 3 meses o cada 5 meses a la televisión, ¿no? Y me da seguridad, pero recién estábamos comentando que yo quería ir a otro lugar, porque... bueno, siempre estuve acostumbrada a ir a otro lugar. Le digo, los chicos se están equivocando, ¿no? Me dice, no me estoy equivocando. Dije, ¿dónde fui yo con Magdalena? Que fui a tu primer programa, el primer programa, y era... Dos en la noticia. Sí, porque tengo la foto ahí, y era el 97. Sí. Así que, 97, claro, yo asumí como diputada en el 95. Hace muchos años, ¿no? No solo eso, sino que nosotros estamos en medio de una investigación muy grande en el tema, en el peor dilema que tiene hoy el país, que es la salud, y en algo que está dejando sin salud a toda la nación. En esta agencia, o más amplio es. Mucho más amplio. Y donde claramente está involucrada Karina Milei, que es el personaje más oscuro y que es inescindible. Su codicia y su forma de ejercicio del poder es inescindible de Milei. A mí no me digan que Karina acumula dinero y recauda dinero y no está su hermano. Son inescindibles, lo han dicho los dos. Eso te quería preguntar. Karina Milei. Milei es Karina. Eso te quería preguntar. Si vos ves alguna Pero posibilidad ustedes no de denotan la oscuridad en la cara de esa mujer. Las mujeres lo entendemos mucho mejor que los hombres. Ahora, ¿nosotros nos bancamos esa oscuridad? Bueno, déjame que te haga una pregunta. ¿Es posible, hay una posibilidad, según tu percepción, de que Milei ignore esto, Javier Milei? Es imposible. Porque muchas versiones dicen, yo nunca hablé con él en cada gobierno privado, pero... acumula según su naturaleza. Lo que pasa es que pasamos de la etapa de distintas matrices de corrupción, ¿no? Acá, para que entender la historia, la matriz que vos la estudiaste, la matriz de corrupción menemista es muy parecida a esta matriz. Claro. Yo voy a explicar porque esto tiene mucho componente menemista. En realidad se trata de dos formas del peronismo. No vayan a creer que los que votan en contra del kirchnerismo no están votando una forma nueva, distinta del peronismo. Acá, sea Milei o sea Cristina, están votando peronismo, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Primera distinción, cuando el que vota a Quintela en La Rioja y vota a los de Lule Menem acá, están votando formas del PJ. Claro. Nosotros estamos enredados en dos formas antirrepublicanas. Y yo tengo muchas amistades con peronismo republicano, ¿eh? Esto no quiere decir que yo esté en Somos con personas que vienen del peronismo y que creo que son republicanas. Hay un peronismo republicano, pero acá no está, ¿no? ¿Y cuál es Segundo, la diferencia nadie en la dude de forma que corrupción? Francos forma parte de un sector del peronismo. De hecho, ha sido funcionario, yo te diría casi controlador de lo que fue Scioli en el poder. Yo creo que es una figura clave hoy en medio de este desastre, porque es un cínico del poder. Es decir, es un hombre que tiene el estilo de poder defender lo indefendible. De hecho, como yo te conté, viene del cansancio moral del 2002, que pasó a ganar $25.000 con Euneiquian. Entonces, él puede defender lo indefendible, es un típico sofista de la vieja democracia griega. Pero que en este momento, donde lo demás es nada,
es importante. Lo segundo que hay que decir es que efectivamente ella es la cajera, tanto en el caso Libra, que es un negocio para ellos, como en todo el negocio de la salud. Lo tercero, que hay personas que vienen directamente de la actividad privada al negocio de la salud. ¿Y quiénes son y que esos? la matriz de cuando la salud se convirtió en un negocio es la década del 90 y empieza básicamente con Alderete. Cuando... El que era interventor del PAMI. Exacto, que era un Director señor del PAMI. muy chiquitito, con conductas perversas, en lo personal, perversas, ¿eh? Yo no estoy hablando de identidades perversas, que tenía a su lado chicos de 15 y 16 años, menores de edad, con jacuzzis en el PAMI, y que inventó, a la luz de las sugerencias del Banco Mundial de la tercerización de la salud, un sistema de cápitas que se gerenciaban a través de sociedades anónimas. Entonces, muchas clínicas, los que estaban en federaciones médicas, etcétera, constituyeron SA. Y a partir de ahí ellos le daban el sistema de cápitas y ellos le daban el sistema de cápitas por cápita a grupos que les eran afines. Estas SA, que casi quedaron petrificadas, hicieron ricos a muchos médicos y clínicas. Yo los vi. Y algunos que no son médicos. Y algunos que no son médicos. Entre ellos, por ejemplo, está Lorenzetti. Esa es la raíz de la fortuna de Lorenzetti, y ahí están los Titas. Por eso ahora comandan prácticamente toda la salud de Rosario con las cápitas y han conformado una mafia. Yo hablé con todos los Titas porque entran y salen, donde está el hijo de Lorenzetti por ramificaciones. Esto está en la UIF. Muy bien. Ese sistema, ¿qué se hacía? Se pagaban las coimas de esas cápitas y se cobraban en distintos lugares, pisos en Buenos Aires. Yo lo interpelé, me acuerdo porque había muerto mi hermano, año 98, y me tocaron dos momentos. La acusación a Ollarvide Claro. por la vinculación con la Policía Federal, con el famoso Espartacus y además los cobros, y era por cobro de coimas para liberar a algunos. Y me tocó la interpelación yo estaba tan deprimida, ¿se imaginan lo que era a 2 meses de la muerte de mi hermano mayor? Y me tocó la interpelación al Alderete. En ese momento de la interpelación ellos vinieron con un grupo enorme de gente y un chico de... Ellos estaban en el gobierno. En el 98 estaban en el gobierno. Menem estaba, 97 o 98. Sí, 98, sí, Yo hasta ya el no me 99 acuerdo. Mi estuvieron en papá el murió en gobierno. el 94, mi hermano en el 98, Chira, hermano. Fue un momento de tragedia, muchas tragedias en mi vida. Y yo la verdad que se imaginan el estado en que yo estaba, tenía 42 años, 43, estaba en medio de una tragedia personal y política también, con hijos muy chicos, y yo me enfrenté. En ese momento se me acerca un chico que tendría 18 años y me dice: diputada Carrió, diga la verdad. ¿Y cuál era la verdad? La verdad es que exponga la corrupción, que nadie la quería exponer. Una diputada radical me enfrenta y me dice: ¿cómo haces una denuncia penal? Acá, de Cote no Siglia era la diputada, o sea, acá se denuncia en el Parlamento, pero no se hacen denuncias penales. ¿Entienden la transversalidad por abajo? Claro. Finalmente él estuvo preso, pero el sistema lo salvó. Ahí empieza la salud como negocio, que va a continuar a lo largo de todos los gobiernos, pero que hay que reconocer que Juntos por el Cambio hizo mucho, porque, por ejemplo, el tema de oncológicos fue un tema gravísimo. La famosa muerte digna de los años 90, que yo me opuse y mandé a comisión, cuando voy viste que la muerte digna pareciera ser una cuestión de dignidad, vos decís que el enfermo muera en su casa, etcétera. Pero cuando yo firmé el dictamen, porque no era cabeza de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sino que era cabeza de la Comisión de Salud. De repente me cruzo con el ministro de Salud. Me parece que esta entrevista tiene sentido por la historia. El ministro de Salud de mi provincia, que en ese momento yo residía en el Chaco, era diputada por el Chaco, y me dice: ay, Lilita, gracias a Dios que sale esta ley, porque no sabés la plata que nos vamos a ahorrar en medicamentos oncológicos.
Y yo, que se imaginan, hacía 2 años hacía política, me quedé paralizada. Entro, pido una moción de orden, estaban todos los sindicalistas ahí. La obra social bancaria, todas las obras sociales y los sindicalistas. Y entonces yo dije, pase a comisión porque esta es la muerte rápida de los pacientes pobres. Los dejé puesto a todos. Y ahí pasó a comisión y pasaron muchos años hasta que saliera. Ahí empezó, ¿se acuerdan? Los medicamentos oncológicos que no tenían... oncológicos son para el cáncer. Los truchos. ¿Se acuerdan? La bancaria, etcétera. Sí. Ahí empezaron los truchos. Después en el gobierno de Juntos por el Cambio, porque yo esto lo sigo desde siempre, empezamos, un día me llama Lopetegui y me dice, necesito a alguien que me cuide atrás. Era el vicejefe de gabinete. Sí, y que no era Mario Quintana, fue Lopetegui, excelente funcionario. Y me dijo, mira, en el tema del PAMI, el escándalo de los medicamentos oncológicos es tan grande que yo creo que lo sacaste vos lo que se ahorró. Sí, sí. Bueno, los medicamentos oncológicos es como un grupo mafioso aparte de los laboratorios, donde cobran 7 veces. Nosotros, Bueno, en esos medicamentos, haciendo una licitación internacional, creo que Lopetegui ahorró 82%. exactamente, 82% ahorramos, en esa lucha estuve yo y nos costó, le costó al gobierno de Macri aquella turbulencia por parte de todos los laboratorios donde se fue Mario Quintana. Y que nosotros paramos la embestida, pero estaban por voltearlos los mismos del PRO y los mismos radicales. Yo me acuerdo porque yo decía, estoy limpiando mis zapatos. Y no fui a Olivos. Lo iban a voltear los laboratorios y le hicieron la jugada, uno de ellos que le hizo la jugada, que era vicepresidente de la UIA, se fue a Punta del Este para siempre. Le levantaron el dólar ese viernes. Fue la respuesta de los laboratorios, de los grandes laboratorios, a esa lucha por la baja del precio de los medicamentos. Esta es la verdadera historia del escándalo de los medicamentos. Es más, y eso ahora... la efedrina en la Argentina, aquello que pararon en Ezeiza, pertenecía al señor Sigman, que era el mayor importador de efedrina, que son los dueños de los laboratorios ELEA. Entonces, nosotros accedemos a medicamentos escandalosamente altos porque hay gente que triangula, tienen oficinas, son grupos internacionales, tienen las oficinas en la India, llegan a un precio a Suiza, desde oficialmente importan a la Argentina, pero primero se reparten las ganancias. Entonces llegan a precios más caros y acá los multiplican. Nosotros no tenemos salud porque no accedemos a estos medicamentos. Yo sé que vos hablas con Federico Sturzenegger, pero Federico Sturzenegger había anunciado que iban a abrir la importación de medicamentos de la India. Pero, a ver, que lo hagan. Pero hasta ahora no lo hicieron. A ver, que lo hagan. Porque esto que dicen que es transversal a la política, a mí me ofrecieron $500.000 en la campaña del 2003. A mí me ofrecieron. Sí, Silfa. A través de una persona que yo conocía. Y yo dije que no y no teníamos plata ni para las boletas. Pagan a toda la clase política menos a la coalición cívica. ¿O ustedes creen por qué nunca me quisieron votar el establishment? Porque nunca le acepté plata a Techín. Porque no le acepté plata a Corporación América, que financió a este chico. Te lo puede decir Eunequian. Porque además de algunos ya soy amiga a tal altura, porque nunca recibí un peso de esto. Pero esto forma parte de esta mafia. Entonces, ¿qué pasa? En esa época, ¿quién era el hermano del presidente? Eduardo Menem. ¿Quién era su sobrino secretario? Lule Menem. ¿Quién compartía estos negocios? Yo creo que le han robado hasta el propio Menem de las coimas que cobraban, porque él era muy democrático en las coimas, podían robar todos. ¿Está claro? Pero... Sí, Menem era así, vivamos todos bien. Sí, vivamos todos bien, había plata de la CIDE, por eso había plata. A mí me contó el entonces presidente del Banco Central, cuando yo investigué el lavado de dinero,
que ahora me voy a acordar. Pedro Pou. No, a ese lo destituimos, el anterior. Roque Fernández. No, el anterior, un gran hombre que había sido presidente del Banco Río, que pertenecía al grupo de, se había sido Pérez abogado, Compán, de los ¿no? Pérez Compán. Ese hombre me dijo, nos obligaron a ser corsarios, Elisa. Y él fue el que me mandó toda la documentación de todos los bancos, que finalmente permitió el informe sobre de cómo lavaban los propios bancos en la Argentina. El informe que vos presidiste. No, la parte de todos los bancos caídos, de cómo se endeudaban con ellos mismos y estafaban a la gente. Un gran hombre, la verdad. Y él me dijo, nos obligaron a ser corsarios. Muy bien, entonces, esta matriz de salud, Lule Menem. Ahora, ellos fueron haciendo negocios, porque no es que Eduardo Menem quedó pobre. Ella es familia de clase media de La Rioja. Eduardo Menem tiene un bienestar, muy amigo de Barra, muy amigo de Dromi. Era el jurista de la familia, entre comillas. Yo nunca lo saludé. A Eduardo Menem. Nunca. Y eso que fue presidente de la convención. Tenía mejor relación con Pierri que con Eduardo Menem. O sea, la historia de lo que es Eduardo Menem, de lo que es Lule Demen, de lo que es Rucauf, que es un hombre que firmó en la extinción de la guerrilla junto con María Estela Martínez de Perón, y ahora es analista político, y no sé qué se hizo, se había hecho un estiramiento, yo no puedo creer. Bueno, la verdad que reviven fantasmas. Muy bien, este negocio es el que está haciendo Lule Menem, con empresas que seguramente son amigas, porque ellos ascendieron de una clase social a otra. Entonces, tienen el negocio de seguridad, donde está Adrián, que fue compañero de banca mía. Adrián es hermano de Martín. Hermano de Martín, fue compañero en su momento cuando era jovencito de banca mío. Ah, porque era diputado nacional. Fue diputado nacional, no me acuerdo ya, no me pregunten las épocas porque soy una mujer transida que ha transitado muchos años, una amorosa persona, su madre de Martín es amorosa, un encanto de persona, yo tengo buen trato con Martín, pero bueno, esta es la matriz de corrupción del menemismo. Vos decís que dejó, que claro, hubo una matriz distinta con el kirchnerismo, pero ahora volvió. No, siguió con el kirchnerismo. Pero con otros métodos. No, con los mismos, porque una vez que una mafia se traba, después, por ejemplo, Sigman fue el empresario estrella del kirchnerismo. Sí. Y Ginés siguió con lo mismo. Cuando Ginés quiso traer el negocio ahora, Ginés González con García, el gobierno de Macri, yo le pedí a Forí, muy amigo de Ramón Hernández, ahí está la continuidad también del menemismo. Le digo a Forí, mira, yo presidente de la Comisión de Relaciones... Forí era el canciller de Macri. Canciller espantoso de Macri, que yo no sé cómo lo puso. Actual embajador. Pero fíjense cómo lo peor del menemismo sigue incluso Juntos por el Cambio. Pero yo respetaba porque era la presidencia del presidente. Nosotros éramos una coalición parlamentaria. No éramos una coalición de gobierno. Los radicales pedían cargos, pero yo le dije, esto es una coalición parlamentaria. Porque yo no quería tener gente en el gobierno, porque yo quería controlar al gobierno. Por eso no hubo legislación delegada, por eso no había decretos de necesidad de urgencia, por eso fue un gobierno republicano y además no quería saber nada con los angelici de la vida. ¿Está claro? Nunca formé parte de esa mini comisión de justicia que era de los Maikes, todos estos arreglos, nunca. Nunca. Porque estaba en contra de esa parte oscura del presidente Macri. Muy bien, pero Lopetegui estaba en otra y dimos la embestida, pero casi le cuesta al gobierno. Casi le cuesta al gobierno. Yo recuerdo ese viernes, recuerdo que le hago atentado al orden democrático contra Silfa, recuerdo que va el dólar, recuerdo el sábado y domingo cómo lo quieren voltear y cambiarle los ministerios y que se vaya Mario Quintana y Lopetegui. Y recuerdo el lunes que pese a toda esa embestida, en vez de sostenerlo Mario Quintana, que no tenía que ver con esto... Mario Quintana era el otro vicejefe. El otro vicejefe, igual se lo llevan puesto. Y él no estaba ahí en esto estábamos Lopetegui y yo. Claro. Así que esta es la verdad histórica. Entonces, la verdad histórica que Karina es recaudadora, no duden, que recauda para campaña, recauda para ella y recauda para Lule,
que esta es la misma matriz de corrupción por los cuales hoy no tenés un médico, porque un médico, un anestesista cobra 7.000 pesos por estar 7 horas en una operación. Por eso los médicos se han convertido en proletarios. Miren, yo tuve varios incidentes médicos, ¿no? El último incidente médico que yo tuve, yo decidí no estar más lejos de 1 hora de un sanatorio. De un sanatorio especializado, pues tengo una epilepsia focal después del ACV. Simplemente porque no hay atención médica. Y no hay atención médica porque no hay médicos que puedan vivir o hacer una anestesia de 7 horas por un café y una media luna. A esto llevó este sistema perverso que continúa. Está, yo ya les digo, está en el PAMI, está en el ANSES, está en discapacidad, lo cual es terrible. Hay gente con problemas de salud mental gravísimos como esquizofrenia, que se les ha suspendido. Es de una perversidad. Este gobierno es perverso. Este gobierno no es cruel, porque una persona cruel es perverso. El perverso es el que se retuerce y goza con la crueldad. Déjame que te haga una pregunta. Pero yo no hago en campaña denuncias. Tengo a las chicas que tengo que ir a conversar con ellas. Déjame que te haga una última pregunta. Vos hablabas bueno, recién, más no les puedo decir, pero después de la campaña, miren, yo tengo una regla, ¿eh? Yo no hago las denuncias en campaña porque perturban la verdad. Yo no formo parte de operaciones políticas. ¿Por qué? Eso te quería preguntar. ¿Por qué decidiste o decidió la coalición cívica presentarse sola en estas elecciones? Porque teníamos que ir con Jacobiti y Angelici por un lado, porque en algunas provincias está Zeita manejando. Por ejemplo, en Santa Fe es un escándalo la reforma de la Constitución, que prácticamente le da todo el poder a Puyaro. La que pidió el gobernador. Y Zeita radical. es un operador de los medios que paga periodistas de todos los canales para resaltar la figura de Puyaro, y periodistas que aparentemente son serios, porque en algunos casos es bueno y en otros. Zeita está armando esto de Provincias Unidas, pero que siguen los mismos negocios y las mismas matrices. Esto está afectando la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Zeita es un personaje siniestro, porque Graciela Ocaña, que habíamos hecho un acuerdo porque pensaba que defendía a los jubilados, dijo: nosotros tenemos un proyecto a 2 años, así que yo voy a ir con Lustó. Nosotros nos negamos a ir con Lustó, con ese sector del radicalismo, con Jacobiti, básicamente con Angelici, que maneja todo por atrás. Y bueno, y entonces estamos allí. En provincia de Buenos Aires también influye la gente de Jacobiti, se fue con este hombre que hizo muchísimo dinero, que vive como... Yo no sé de qué viven los diputados nacionales, porque yo les digo, doy curso de filosofía, tengo el estudio, tengo que vender mi casa, y los exdiputados nacionales, ¿cómo se llama? O diputados nacionales, dice, parece que viven con 4 millones de pesos, yo no entiendo. Y tienen estancias y todo. ¿Cómo se llama este hombre? Un peronista de la provincia de Buenos Aires. Randazzo. Randazzo. El primer candidato. Está claro, por eso nos negamos, pero tengo muy buena relación con el exgobernador de Córdoba. Me parece que es importante que ese hombre esté en la Cámara por lo que pudiera pasar en el país. Pero Schiaretti es candidato por Córdoba. Claro, me parece que esa es una figura importante, porque lo que se ve hoy en el Parlamento, yo les digo que la situación institucional es muy grave, porque acá llegó una pandilla. Y los que no eran pandilla se convirtieron en pandilla. Yo cuando vi la foto de Bausili, además le tiemblan ya las manos a Toto Caputo, ¿vieron? Su voz es temblorosa, lo conozco mucho, están en un dilema, no sé cómo van a salir de esto con un encepado, digamos, en materia de encajes. El riesgo a país está altísimo. Creo que sostener las instituciones, por favor reconozcan a los que podemos estabilizar las instituciones. Los intendentes radicales están con nosotros, porque al final el radicalismo quedó sin representación en la provincia de Buenos Aires. Los intendentes del interior están con nosotros. Miren, yo una vez saqué el 1,8 y 2 años después saqué el 35. Así que yo sé que en algún momento yo ya no puedo aspirar a ningún cargo político,
por razones personales, por razones de enfermedad y por razones de familia. Yo no puedo, creo que esta sociedad está siendo muy herida por las palabras. Creo que el insulto y la cuestión perversa, casi anal, de alguien que ha visto mucha pornografía infantil, nos ha hecho mucho daño a todos. Y ese daño es irreparable. Y le pido a la sociedad, en medio de un sufrimiento enorme, que medite que hay dos falsas narrativas que se retroalimentan. No hay más kirchnerismo, pero nunca hubo mileísmo. Si ustedes no se dan cuenta de esto, y yo no les estoy mintiendo, acá hay que recrear un poco las instituciones no se recrean con gatos, las instituciones no se recrean con luchas internas de gente que ni siquiera tiene conocimiento ni memoria. Es necesario, yo recuerdo por mi experiencia en la Cámara de Diputados, no es posible tener como candidato a diputado un insultante serial que quiere la balacera como Esper, que ha demostrado ser un insultante serial y un grosero. Ese no es el camino ese es el de una guerra civil. Y yo no quiero, yo quiero la reconciliación y la unidad de un pueblo, quiero la república y quiero el ajuste. Y le digo a Federico Sturzenegger, que el otro día dijo que la coalición cívica era funcional al kirchnerismo, que se calle la boca. Que quien está siendo funcional y está siguiendo la lógica de Menem, como la hizo Dromi, es repartir plata a las empresas constructoras para que cobren peajes sin hacer las obras. Mientras Vialidad quiere eliminar Vialidad, que es el que abre las rutas en la Ruta 40. Yo les digo que primero recorran el país. Estos chicos que viajan de Harvard a la Argentina y que no han recorrido ni la Ruta 14, ni la 12, ni la 11. Por favor, conozcan el país y sean menos. Y no me toquen. Porque si alguien inventó las LEVAC y trajo la tragedia al gobierno de Macri, ese se llama Federico Sturzenegger. Así que se calle la boca y que sepa todo lo que colaboramos por él. Que no hable más de nosotros. Que muchos terminaron presos por lo que hizo la pesca en África. Voy a hablar con mis amigas y colegas. Muy bien. Estuve un poquito dura, pero es necesario que la sociedad se dé cuenta. Chao. Y ya hablo poco, pero después no vengo más. Muchas